Decía Martí que seguir la luz es el primer movimiento perceptible del recién nacido y el anhelo del hombre hundirse en ella. Ha pasado más de un siglo y por contemporáneo olvidamos muchas de nuestras proezas. Papá, por citar un solo ejemplo, ganaba las competencias y habilidades que desarrollaban los linieros y se subía en uno de esos postes con la ayuda de una sola espuela. ¡Qué tiempos, eh! Así hay mucho para contar, pero en ausencia de mi viejo nos queda Juan Ferrer. Veamos qué tiene para contarnos. Juan Ferrer, protagonista y testigo. Aunque fue en la década de 1910 que se compraron los solares de la esquina noreste de Prado y Dorticós para convertir la vieja tonelería en una planta generadora de electricidad, el servicio eléctrico en la ciudad vino a mejorar en 1913 con la puesta en marcha de la hidroeléctrica de San Blas. Entonces, la generación eléctrica no estaba únicamente en manos de la llamada Compañía Cubana de Electricidad. La compañía Yankee tenía las divisiones en las provincias y en el caso de las villas tenía lo que es ahora Santi Espíritu no, Villa Clara y Cienfuegos. Existía, la generación que tenía era la planta de vapor de aquí de Cienfuegos y la hidroeléctrica de San Blas. Pero al triunfar la revolución, se empezaron a incorporar una gran cantidad de plantas aisladas que eran particulares, como por ejemplo Trinidad, Castillo de Jagua, Cartagena, el sur de Jíbaro, Yaguajay, que eran, es decir, que la generación prácticamente en las villas no era toda, o era una parte, se conformaba por las plantas aisladas, que eran plantas particulares. Aquella primera planta generó electricidad a partir de 3 turbogeneradores trifásicos Westinghouse de 60 Hz, los cuales tenían una capacidad de 12,5 megawatts. Con la introducción de algunos aparatos, logró generar poco más. La ciudad demandaba mayor consumo y en 1948 surge el proyecto de planta de Oburque, que se puso a punto durante las fiestas del 22 de abril de 1950. Aún así, en 1957, pocos saben. En la casa del liniero Alejandro Suárez Cortés. Ahí se esperó a Camacho, que Camacho llegó por la madrugada. Y de ahí partió el grupo de dirigentes de la acción hacia el Cayo. Ahí hay una placa en esa casa que rememora que allí se concentró la jefatura del alzamiento del 5 de septiembre. En la acción del 5 de septiembre participó un grupo de trabajadores eléctricos. Podemos recordar al que ya dijimos, el compañero Mesa, estaba también el compañero Zurbarán, estaba Navarro, estaba Luis Aparicio, todos trabajadores de nosotros. Esos compañeros participaron en distintas acciones, en distintos combates en la ciudad. Sin dudas, Juan tiene historias, vive para contarlas, aunque a duras penas habla de sí mismo. Si hablamos de nuestras acciones o de nuestra participación en el proceso revolucionario, podemos decir que nosotros en primer lugar fuimos miembros de la sección juvenil del movimiento que se creó en Santa Clara, con distintos compañeros de varios centros de trabajo. Y también participamos en la acción del 9 de abril, aunque no llegamos a combatir porque el objetivo que íbamos a tomar estaba copado por el ejército. El armamento que nos dieron eran 3 revólveres y 4 cuchillos. Y los soldados eran soldados con armas largas. Y estaba copado, el objetivo que nosotros íbamos a atacar estaba copado por ellos. Entonces acordamos disolvernos. En mi casa en ese momento estaban descargando, con estos recuerdos de mi padre, 40 cajas de cerveza Polar, porque el grupo que yo les cuento
casi todos eran trabajadores del depósito de cerveza La Polar de Santa Clara. Y estaban descargando 40 cajas de cerveza Polar en mi casa, que no eran cerveza, eran cócteles Molotov. Y eso lo hizo mi padre con un vecino, el vecino Luna. Tras el triunfo de 1959, Juan Ferrer vivió la transformación eléctrica del centro del país. Recuerdo que me habló de una brigada roja que tendió más de 500 kilómetros de línea para electrificar los centros de acopio. Al tomar la revolución del poder y nacionalizarse la compañía, comenzó un proceso inversionista bastante grande, al extremo que nosotros nos hicimos cargo de todas esas plantas, con un pequeño grupo que se llamaba Sección Diésel, comandado por José Rodríguez y Juan Uribarri. Y ese grupo asimiló todas esas plantas y las puso a generar en los lugares correspondientes y después se integraron al sistema. Aquí se creó, entre otros grupos, una brigada roja mandada por el compañero, le decían el Guajiro Álvarez, que vivía ahí en el Prado, y luego fue Armando López Trujillo, que vivía aquí cerca también. Esa brigada trabajaba 12 y 14 horas diarias, en albergues pésimos y con condiciones de trabajo muy malas, pero trabajaban y lograron electrificar lo que era la provincia de Las Villas, hacerse cargo de todas las plantas aisladas esas, tirar, normalmente construían 400 y 500 kilómetros de línea anuales. En ese momento el jefe de abastecimiento de la empresa se llamaba Vicente Ferrer Bultó, tío mío, casualmente ¿no? Era así. Y yo trabajaba en Santa Clara, en la parte de operación y demás. Allí se nos convocó, porque a Vicente lo llevaron para La Habana, la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de la Industria Eléctrica, a actualizar el catálogo de materiales con otro grupo pequeño de compañeros de toda la empresa a nivel nacional. Y tuvimos que hacernos cargo nosotros de la jefatura de abastecimiento aquí. Con solo 3 compañeros teníamos, uno en Santa Clara, uno en la planta, porque las plantas pertenecían a nosotros en ese momento, y otro compañero que trabajaba en la zona central. Y los choferes. Y poca gente en los almacenes. Y recibíamos un volumen de materiales enorme. Por ejemplo, para mencionar un solo día, nosotros hubo un día aquí que en este almacén de la calle de Ortico habían 3 rastras descargando materiales bien cargadas, 3 vagones de ferrocarril, porque aquí entraban los trenes, y en Reina había un tren con 40 vagones, y eso se descargó en 3 días, con un pequeño auxilio que nos dieron de unos compañeros de línea, el difunto compañero Peñate, que murió en un accidente después, y se descargaron. Eso da una idea del volumen que había de materiales, porque había comenzado la electrificación de este país. En su cabeza se agolpan sucesos heroicos y lamentables. De uno y otro recuerda. Hay que reconocer el trabajo de nuestros ingenieros. También hay que recordar, ¿no? Que hablamos de eso ya, a los compañeros que participaron en las luchas insurreccionales y en el movimiento 26 de julio, desde Caibarien con Adrián Menéndez, desde Sagua con Velasco, desde Santa Clara con los compañeros que integraban la sección obrera ahí de Santa Clara. En ausencia de mi viejo, voy a preguntarle a Juan Ferrer, de uno a otro tiempo, ¿cómo define a los trabajadores eléctricos? El trabajador eléctrico es un trabajador que en realidad es esforzado, sobre todo nuestros linieros, ya hablé de los linieros, pero hay otros casos también. El trabajador eléctrico
se caracteriza porque en las condiciones más difíciles logra su objetivo, los objetivos que le han encomendado. Y así ha sido históricamente. Y hay que recordarlo. Y hay que recordar, como bien yo decía, a los que lucharon, a veces con las armas en la mano, a los que lucharon con sus herramientas, a los que murieron en el cumplimiento de su deber, que fueron bastantes. Sin dudas, tenemos mucha suerte al recibir las memorias de Juan Ferrer, un trabajador eléctrico vinculado al sector por 67 años, un hombre que cierra los ojos y recuerda cada poste, cada tramo de línea que acortaba distancias y borraba oscuridades, el protagonista de un tiempo reciente del que fue testigo.